tardes a todas y a todos. Quiero darle la bienvenida a este evento. Soy Pablo Padilla Rubio, soy el encargado de comunicaciones de RIL Editores. Quiero darle la bienvenida a este encuentro, que para nosotros siempre es una verdadera fiesta, la presentación de un libro. En este caso, el libro es El viaje es el otro, de Gonzalo Vidueira Mociño. Y digo fiesta porque siempre para nosotros es un motivo de celebración la aparición de un nuevo título, por lo tanto esto tiene que tener también un ánimo de celebración. Parte esencial de la misión de RIL Editores es la de contribuir a la creación en un amplio espectro de temas e intereses. Nuestro catálogo, que incluye toda clase de disciplinas, acoge con alegría la reflexión sobre los alcances y límites de la vida en sociedad en su expresión más clara y definida, como la que se encuentra en las páginas de este libro que hoy presentamos. Nos alegra y nos complace ver que Gonzalo Vidueira participa del mismo entusiasmo que nos impulsa como editorial. Nos acompañará en esta ocasión, acompañará la presentación don Miguel Orellana Venado. Él es licenciado en Ciencias, Bachelor of Science with Honors en la Universidad de Londres en 1981 y doctor en Filosofía, Doctor of Philosophy en la Universidad de Oxford en 1985, donde fue Junior Common Room Scholar del Balliol College. Ejerce de profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fundando su cátedra de Filosofía de la Moral. Bueno, y por supuesto el protagonista del día, que es Gonzalo Vidueira Mociño. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Ejerce libremente la profesión en materias comerciales, civiles y de familia, contando con postítulos en argumentación jurídica, género y derechos humanos. Entonces los dejo con Gonzalo y con Miguel Orellana Venado para que hablemos un rato sobre el libro. Les recuerdo que el libro está a la venta acá afuera en nuestro stand, está con un precio especial por ser la presentación del libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto que pueden comprar más de un ejemplar. Aprovechen la ocasión. Después viene la Pascua y no tiene que ser regalo. La gente sensata en la presentación del libro compra más de un ejemplar, el propio y lo que se habla regalando. Porque la cosa. Bueno, yo estoy muy honrado de haber sido invitado por Gonzalo Vidueira a presentar su libro. Las presentaciones del libro son ceremonias, como se dice en El viaje es el otro, cita. Son ceremonias, y las ceremonias son un asunto muy universitario, porque la universidad es una cosa que no existe si no hay formas. Si solo hay formas tampoco existe la universidad, pero sin formas no hay universidad. Las personas educadas aprenden las formas de distintas maneras, con distintos grados de éxito, según se ve todos los días en la convivencia. Así que estoy muy, muy contento de presentar este libro. Yo no soy gallego, pero mis padres tuvieron de amigos muy cercanos en Madrid, en su exilio, en una tertulia a un conjunto de gallegos exilios en las letras, incluido Ser Suárez, alguna vez el corrector de estilo del Banco de España. O sea, el gallego que le decía al presidente del Banco de España, porque en castellano eso no se dice así, dice gallego. Y el presidente del banco tenía que agachar el moño, porque para eso tenía un corrector de estilo. Para que esté en castellano se dice así. Bueno, así que tengo una cercanía muy peculiar con el mundo gallego, y por eso Gonzalo tiene un lugar especial en mis afectos. Ahora, las ceremonias cumplen distintos propósitos. Y yo creo que las presentaciones de libros se hacen de muchas maneras muy distintas. Hay personas que piensan que presentar un libro quiere decir dar un examen frente a la comisión de lectura. Que se leyó el libro y, bueno, hace muchos años una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, presentó un libro mío aquí y vio una lata impecable,
muchísimo trabajo detrás, de resumir todo un libro, no sé, 400 páginas, que se las había leído y una persona muy inteligente, en fin, eso como resumen. Esa es una forma de hacerlo. Yo creo que en realidad no es la única ni la mejor forma de hacerlo. Yo creo que la forma correcta de presentar un libro es tratar de entusiasmar a las personas que vienen a la presentación con leer el libro y por supuesto decirles qué es lo que dice el libro. Bueno, puede ser, ¿no? Si se trata de una novela pornográfica, todavía despierta el interés del libro, puede ser, o de crímenes políticos, o de robo, de esas cosas, puede ser. Pero no es eso lo que yo trato de hacer, lo que voy a tratar de hacer. Entonces yo los quiero entusiasmar con leer el libro, porque es un libro que me entusiasma leer. Me entusiasmó. Porque tiene muchas cosas muy diversas, muy distintas, que son de provecho para el lector. Porque, bueno, Gonzalo pertenece a esa especie en vía de extinción, que son los escritores lectores. O sea, gente que no llegan y escriben, sino que primero han leído a otros. Y las lecturas de Gonzalo, como ustedes van a poder comprobar en este libro, y en las otras cosas que ha escrito, son muy diversas. Y son todas lecturas hechas en serio, con un ánimo de entender la propuesta del autor, y que se refleja en su propio texto de maneras diversas, por supuesto. Así que eso es lo primero. Vale la pena leer este libro, porque es un libro escrito por una persona que ha leído mucho, y con provecho, y que tiene opinión, y que no le da lo mismo, que no es un frívolo, tiene una posición. Y no es una posición así militante, no es eso, pero es una posición, no le da lo mismo, no es un relativista que sí, a usted eso le acomoda, bueno, estupendo. Y tampoco es ninguna de las múltiples formas de la dictadura, ¿no? Usted solo puede opinar esto, y solo esta opinión es digna de respeto, tampoco es eso. Entonces yo diría que un primer atractivo de este libro es que es un libro escrito por una persona que ha leído mucho, no mucho por lo que haber leído con los temas avanzados en la vida, pero es un problema de tiempo. Obviamente, eso tiene solución. Y estoy seguro que va a tener solución porque Gonzalo lee, le gusta leer, le gustan las ideas. Así que eso es muy atractivo. Y que además, hice un listado, y que además no sufre de una cosa que a mí me parece muy reprochable en autores chilenos, que es citar las cosas más exquisitas escritas por autores extranjeros en los países más lejanos y publicados por las editoriales más oscuras. Yo leí eso, o sea, aparecen, qué sé yo, en la escuela primaria. Y entonces uno va y revisa la bibliografía y está lo último que dijo el húngaro sobre no sé qué, lo último que dijo el esloveno sobre no sé qué, lo último, y no hay ningún chileno, ¿no? Para que no vaya a quedar evidencia que yo leí un chileno, porque eso probablemente le baja el pelo al libro, ¿no? Que lee chileno, ya. Y acá no es el caso. Entonces, por ejemplo, en la referencia bibliográfica está Neruda, Oporto, Benignillo, Meller, Fluxar, Garín, Christie, Ruiz Tagle, profesor decano, Dorfman, Espos, su maestro, Atria, Varela, Monares, chilenos. O sea, evidencia que en este desangelado rincón del mundo hay gente que lee y que después escribe. Y yo encuentro que eso es un gran mérito de este libro, ¿no? Que esto no es tan fome como nos quieren hacer creer las personas con poco sentido del humor, ¿no? Que si lo escribió un chileno no vale la pena leerlo. No es verdad. Puede ser que muchas veces sea verdad, pero no es siempre verdad. Entonces, yo les recomiendo leer el libro en primer lugar por eso, porque tiene un acervo de lecturas de su autor que muestran un panorama, y bueno, a algunos de ustedes les van a interesar unas cosas, a otros les van a interesar otras cosas,
da lo mismo, pero es un libro, en ese sentido yo encuentro muy valioso. Muy valioso. No es esas bibliografías donde no se encuentra ningún chileno para que usted vea que yo soy serio. No, Gonzalo, ese problema no tiene. Yo creo que una segunda razón por la cual el libro es interesante es que constituye una reflexión de una persona para la cual, por razones biográficas, evidentemente las más fuertes, desde la dedicatoria del libro en adelante, ¿no? Es un hijo de forzados inmigrantes, como eran algunos de mis antepasados también, que vinieron acá con esta idea loca de tener descendencia chilena, loca, pero que produce un ruido en el alma muy especial. Yo dejé, mis antepasados dejaron un lugar y yo estoy en otro lugar, y hay muchos lugares, y eso yo creo que es algo universal, no es solo Gonzalo, es un asunto que nos toca a todos. Entonces, bueno, Gonzalo usa un ruido que a mí no me gusta nada, pero bueno, eso es un problema mío. Dice otretata, le digo que es una cochinada francesa, pero bueno, ya, ese es mi problema. Entonces esta idea, ¿no? Que en un sentido muy importante y fundamental, que somos todos iguales, obvio. No vale la pena hablar con nadie que niegue eso. Pero por el otro lado, mucho más interesante, nos sentimos, por distintas razones y en distintos momentos y con distintos propósitos, más iguales con unos que con otros. Y esta es la tensión, creo yo, que está detrás de el viaje es el otro. ¿Qué quiere decir el título? El título suena raro. La verdad que pero es eso. El otro, ir al otro, a los que son distintos a uno. No para convertirse, qué sé yo, en pascuense y andar haciendo cosas así, no va eso, ¿no? Ni andar comiendo las cosas de los gallegos, las cosas de... No, pero esa tensión, que yo creo que en el libro está muy bien reflejada, entre que somos todos iguales, good news, y que nos sentimos más iguales con unos que con otros. ¿Todos los animales son iguales? Yes. Pero algunos son más iguales que otros. Para distintos propósitos, en distintas ocasiones. Y entonces yo encuentro que este libro, que es una colección de ensayos breves, que podrían ser, son muy largos para cartas al director, que también son ensayos breves, pero columnas de opinión, un poco más largos, son unos chispazos con focos distintos, muy diversos. Es un atractivo del libro. Son cosas muy distintas. Gonzalo habla de cosas en un momento para un lado, en otro momento para otro lado, y así. Y yo creo que esa es otra razón por la que este libro vale la pena leerlo. Porque es una persona que escribe después de leer, que tiene la atención esencial, que por razones existenciales, biográficas, para él son más manifiestas que para los demás. Para los demás también es verdad, pero se nota menos. Porque él tiene claro que es su mamá, que es su papá, que son sus abuelos, de dónde venían, qué hicieron y cómo él logró llegar hasta el acuario de las pirañas. De acogida, estupendo. Entonces yo creo que este libro tiene, por lo muy menos, esas dos atractivos para lectores que no sean especialistas, porque esto no es un texto erudito, no es eso. No es un texto político en el sentido de apoyar alguna asociación política por sobre otra. No es eso, es político en el sentido que toda vez que la persona abre la boca, eso es político. Sí, ya. Entonces yo creo que esas son dos razones muy buenas para leer el libro. Que la estructura temática, estos breves ensayos sobre, miren los títulos para abrir apetito, ¿no? Algunos, ¿no?
vida, viaje y desventura de Supertramp. Ah, bueno. Egoísmo y ciencia en la gran ciudad. Una educación para los mandatos del mercado. No sé qué quiere decir. Diógenes de Sinope. El intruso como cura. Pluralismo y homo economicus. Mujer y el enigma de la violación sexual, que tiene una referencia empírica muy extraordinaria. ¿De qué estamos hablando? Dimensionando el problema en términos de números. 1.000 millones de mujeres han sido objetos de abuso. 1.000 millones de mujeres. No 4 personas, no un degenerado, no es que nos cura, no. 1.000 millones. 1.000 millones es harto. Elaboración del duelo, en fin, el obstáculo de la psicología positiva. Son focos de interés muy diversos y que están tratados en una prosa sobria, que no es estridente, que no es alarmista, que no es o usted hace esto o se va a hundir el mundo. No es eso. El discurso de una persona que ha leído con provecho, vivido con provecho y que tiene al corazón de su foco de su interés este asunto del otro, y que el viaje es un cuento en la civilización occidental muy antiguo. Dios le dice a Abraham: ándate de tu casa, la casa de tu padre, de tu patria, la tierra que yo te mostraré, anda a viajar para que aprendáis algo. Sale de ese lugar donde todo es confortable, todo es conocido, todo es predecible, y anda a ver cuán diversos son los seres humanos, te va a hacer bien, vaya a aprender. Yo encuentro que este libro tiene ese mérito extraordinario de tener hay un hilo conductor. El hilo conductor es lo que dice el título, el viaje es el otro. Entonces usted, cuando va a los otros y cuando entiende que esos otros son lo mismo que usted en un sentido y muy distintos a usted en otro sentido. Gente que come fabada. Gente que tiene interés alcohol hecho de manzana. Y que al final son lo mismo que uno. Entonces yo encuentro que el libro en eso está muy logrado. Porque es muy diverso, son como unos vistazos y es cómodo de leer, porque son ensayos breves y que no tienen en apariencia mayor conexión unos con otros que están en el mismo libro, pero yo creo que la conexión es profunda, porque el tema de fondo es, como decía Ortega, no era gallego, pero bueno, nada es perfecto. No soy yo y mis circunstancias. No es algo de ellas, no es algo yo. Y yo encuentro que esto Gonzalo lo ha logrado con el libro. Entonces, es su circunstancia, es su vida, sus experiencias, y le está hablando a todos los que quieran oír, a todos los que quieran leer. Y no hay exigencias de footnotes, y si usted no hizo el seminario avanzado en no sé qué, entonces usted no puede abrir la boca. No, son las cosas a las cuales todos los seres humanos abrimos la boca. Y está tratado en un castellano llano, sin cursilada, sin lecera, que se entiende, escrito para ser entendido, no va que habrá querido decir. No, yo creo que uno lee el libro de Gonzalo y tiene bastante claro qué quería decir. Si va a estar de acuerdo en una cosa, va a estar en desacuerdo en otra, ya, ese es el mundo. Entonces yo me alegro mucho que Gonzalo me haya enviado a presentar su libro, y recomiendo la lectura del libro. Es un libro que vale la pena. De una sociedad tan, por distintas razones, tan automaltratada, tan maltratada, donde, en fin, todo el mundo festejo del pesimismo, las cosas terribles que están pasando, por supuesto que están pasando cosas terribles, pero como que si solo estuvieran pasando, no, eso no es verdad. Entonces queda todavía espacio en esta sociedad para que Gonzalo, en fin, estudió Derecho,
entonces ya empieza a sospechar de una persona sensata. Estudió Derecho, es abogado, ejerce de manera libre la profesión. Pero aquí se dice de manera libre, porque la profesión que no se ejerce de manera libre es la profesión de la fe, obviamente. Los primeros productos de nuestra universidad fueron curas, y esa no es profesión libre, porque los curas tienen verticalidad del mando. Entonces, si a usted no le gusta, bueno, váyase para otro lado. Si usted está aquí, usted tiene que obedecer. En cambio, la profesión de Gonzalo es libre, la primera profesión libre del Valle Central. Yo encuentro que a nosotros como Facultad de Derecho, el libro también son buenas noticias, porque demuestra que el efecto que tenemos en nuestros estudiantes no siempre es para mal. Alguna vez es para bien. Entonces hay gente que viene para acá y que disfrutan de leer y de conversar y que le interesan los asuntos públicos, no son los frívolos. No piensa que la sociedad solita va a ir por el mejor camino. No, no. Usted tiene que tener opinión, tiene que decir su opinión, tiene que entrar en debate con los demás. Así que yo creo que el libro adora la facultad. El daño que le hacemos a nuestros estudiantes no es permanente, no es negativo y puede ser para mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Muchas gracias al doctor Orellana Venado por su colaboración de hoy y de siempre. Usted fue mi profesor de Filosofía de la Moral en el primer año. Tomó mi cédula en Stuart Mill en mi examen de grado. Fue mi profesor guía de tesis en Adam Smith. Y hoy es el presentador de mi primer libro en nuestra facultad. Frente a usted me siento visitando a un familiar cercano en una de mis dos casas, que con justicia referimos como alma mater, madre nutricia. Esta es la madre intelectual, ¿no? Mi otra casa es mi colegio, el Instituto Alonso de Ercilla de los Hermanos Maristas. Debo partir estas palabras recordando esas raíces que nos hacen ser y estar agradecidos de mucha gente. En primer lugar de mi madre, que está acá en primera fila, a quien de paso le dediqué el libro junto a todos mis antepasados más recientes. Sin sus esfuerzos y amor, esta obra jamás se habría escrito. A mis amigos y amigas, a quienes ya no están por tantas razones, a mis maestros, a las personas que han influido en mi vida, también muchas gracias. A mi familia de Chile, España, Argentina y Australia, un cariñoso saludo a la distancia. Y a mi casa editorial RIL, por confiar en aquel borrador del año pasado, desarrollando hasta ahora un trabajo solícito y oportuno para conmigo. Todos ellos y ellas también participan en alguna instancia de este libro. Los errores, por cierto, son míos. Para no extenderme tanto, peligro que saben que siempre corro, he querido resumir 11 puntos que son, creo, los más interesantes para cualquier lector o lectora de este libro. El primer punto. No es fácil hablar de lo obvio. Obvio viene de obvious. Es decir, que es muy claro, sin dificultad, que se encuentra o pone delante de los ojos. Entonces, ¿para qué vamos a discutir de algo que es evidente, ¿no? Pero yo haciendo el libro no encontré una pregunta más política que hablar de lo obvio. Por ejemplo, de cuál es el rol de la mujer en la sociedad. Y antes era obvio que ocurriera algo con las mujeres. Y ahora es obvio todo lo contrario. Y esto es política. Entonces yo empecé a profundizar esta idea y descubrí esta frase que es el mejor resumen de este libro para mí, que es de André Gide, que dice: todo lo que necesita decirse ya se ha dicho. Pero como nadie está escuchando, todo tiene que decirse de nuevo. Y este es el resumen. Si ustedes dicen, Gonzalo, en una frase el libro, es esa.
Les estoy diciendo de nuevo muchas cosas que estaban en las lecturas que yo tuve en pandemia y antes de mi vida académica, para que ustedes las relean, las repiensen, se las cuestionen, y con eso quizás, de paso, ayudarlos a buscar en esa otredad, en esa cosa que les gusta, perdón por ocupar la palabra otredad, alteridad también es peor, pero en esa búsqueda del otro, de la otra, de lo otro, hay un viaje. Por eso que yo los pongo como símiles. Y una de las cosas, o una imagen que yo también tuve haciendo este libro y hablando de esta cuestión de lo obvio, es que habían dos pececitos dentro del agua. Y pasó otro pececito en contra, y les pregunta a los dos pececitos, oye, ¿qué tal el agua? Y se quedan mirando los peces. ¿Qué carajo es el agua? ¿No? Y esta es una anécdota de David Foster Wallace, que grafica que las cosas más evidentes, estando tan encima, no sabemos ni siquiera definirlas. ¿No? Defínanme el amor. Defínanme enamorarse. Defínanme querer a alguien. La verdad que estamos poco preocupados de definirlo. Sabemos qué es, ¿no? A veces, ¿no? Pero yo dije, diablos, acá hay algo. Yo creo que esta falta de pensarlo, de leerlo, de cuestionarnos a nosotros nuestros lugares comunes de lo obvio, nos tiene fofitos. Así como ir al gimnasio, mucha gente va al gimnasio hoy en día, pero nadie está yendo al gimnasio social, al político. Muy poca gente va a hacer reflexiones. Muy poca gente está viniendo a estas cosas de lanzamientos de libros. Se está escribiendo cada vez menos, aunque tenemos más universitarios que nunca. Y ahí yo digo, chuta, no vaya a ser cosa que el tejido social se nos está desgastando por falta de ejercicio social. Y parece que cuando vemos la política actual ocurre bastante de esto, ¿no? Entonces por eso planteo esto, que es que hay que volver a hablar en difícil de lo fácil. O hacer fácil lo que es muy difícil hablar. Yo sé que es una paradoja bien rara, pero de esto se basa el libro. Una segunda cuestión. El malestar de la sociedad digital. Si ustedes se dan cuenta, hoy usted se mete en su Twitter, se mete en su Facebook, 4 o 5 mensajes de odio por cada 5 minutos. Publica algo, presidente, merluzo, mamarracho, Publica algo, otrora Piñera, piñericosa, ¿no? Ladrón. Pero nadie está debatiendo la política. Nos quedamos con la sensación de que la subjetividad lo puede y lo debe hacer todo. Entonces, como pongo ahí, donde el subjetivismo solitario, porque en las redes sociales nosotros estamos solitos escribiendo, ¿no? Se desata como un lado oscuro, dice Zygmunt Bauman. Que nosotros normalmente cuando estamos en comunidad no lo sacamos. Pero detrás del computador y en el anonimato sí. ¿Ya? ¿Y cuál es este lado oscuro? Si yo creo y lo siento, basta. No existe una valoración antes de hacer o decir cualquier cosa por internet. Llego, saco, critico, me comprometo poquito, basta que me indigne. La política pasa a ser una guerra de declaraciones. Vivimos ocupados en el escándalo y el estiércol. Vean ustedes esta semana con el director de la PDI, ¿no? ¿Y qué es lo primero que estamos viendo? ¿Qué va a decir el presidente? Y después, ¿qué va a decir la oposición de lo que dijo el presidente? Pero si se dan cuenta, son puras opiniones. Doxa, que es el nivel más bajo de conocimiento para Platón. Pero fíjense que la discusión política es qué dijo el ministro, qué dijo el presidente. Pero qué va a pasar, cómo vamos a mejorar la credibilidad de nuestras instituciones, esa no está. Entonces se dan cuenta, en este mundo tan individual, hay un malestar que se cierne de bajito por la falta de criterio y de introspección cuando nosotros queremos hacer algo político, ¿no? Después, tercera cuestión, la sociedad de consumo nos busca homologar. Ahí hay una cita de Fromm que básicamente dice, necesito átomos que no se friccionen para que yo no tenga problemas sociales, justamente para que la paz esté garantizada, ¿no? Y así como yo necesito para producir en masa
una estandarización del producto. Así también el proceso social requiere la estandarización del hombre y la mujer, y esa estandarización es llamada igualdad. Es decir, que todos seamos igualitos. ¿Y para qué quieren que seamos igualitos? ¿No? Saqué otro ejemplo, el vino en Estados Unidos. Antes el vino era una cuestión más bien de Italia, de Francia. Vino barbaresco, un vino barbera. Vinos absolutamente intensos, tremendamente identitarios. Y ahora el vino es hollywoodense, fíjense, en Estados Unidos. Como dice Barico, es un vino simple, sin aspereza, sin interferencias, con todo tipo de uvas, de fácil cultivo. Y es un tremendo éxito, se vende más que el italiano. Pero resulta que lo que ve Barico acá es que hay una vulgarización que se vende como acceso, como democracia, pero que nos hace cada día más homologable, más estandarizable, más estructurado. ¿Y para qué nos quieren tan estructurados? Es la pregunta. Y fíjense que esto no está en el libro, lo saqué esta semana leyendo otras cosas. Y este es un personaje de ficción creado por un ex publicista que se llama Frédéric Beigbeder, que se llama Octave Parango, el personaje. Y fíjense lo que dice. Soy publicista, soy el tipo que les vende mierda, que los hace soñar con esas cosas que nunca tendrán. Siempre me las arreglo para que se sientan frustrados. Hacer que se les caiga la baba, ese es mi sacerdocio. En mi profesión nadie desea su felicidad, porque la gente feliz no consume. En nuestra jerga lo hemos bautizado la depresión post-compra. Necesitan urgentemente un producto, pero inmediatamente después de haberlo adquirido necesitas otro. El hedonismo no es una forma de humanitarismo, es un simple flujo de caja. ¿Cuál es su lema? Gasto, luego existo. Para crear necesidades, sin embargo, resulta imprescindible fomentar la envidia, el dolor, la insaciabilidad. Estas son nuestras armas y ustedes son mi blanco. Les prohíbo que se aburran, les impido pensar. Chuta, yo cuando me topé con esto me acordé de otro texto. Y este es de un autor, es autor y también entrevistador. Él es más conocido como entrevistador por programas como El Perro Verde, que es Jesús Quintero. Y fíjense lo que decía Jesús Quintero al inicio de uno de sus programas. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca, como ahora, la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida. De no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más, el mercado los cuida más y piensa más en ello. La televisión cada vez más se hace a su medida. Las parrillas compiten por ofrecer programas pensados para gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura y que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más horrendos. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Es socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada precisamente por su analfabetismo y su incultura. Cuarta cuestión. El libro reivindica la verdad para la discusión en la democracia. Esto es interesante porque si el siglo XX fue el de la muerte de Dios, respondiendo a la frase de Nietzsche, God is tot, Dios ha muerto, yo me pregunté, bueno, ¿y cuál sería la frase del peligro que se cierne en el siglo XXI en términos humanísticos? Y yo creo que el siglo XXI es el de la muerte de la verdad. Esto que suena así, ¿no? ¿Y a qué frase respondemos? En realidad a ninguna frase en particular, sino que a una caracterización que hizo Foucault con la importancia de la isegoría y la parresía. Les recuerdo que la posverdad es la distorsión deliberada de la realidad para manipular creencias y emociones. Esto es fundamental. Ya tenemos un ser humano que se mete en Internet para ser subjetivo, opinar.
Pero ahora esa opinión la manipulamos y la ocupamos para influir en la política. ¿Por qué creo que es importante recordar la idea de isegoría y parresía? Y ahora se las explico. Porque por un lado, todos tenemos la misma entidad para expresarnos libremente. La libertad de expresión debe ser para todos igual. Pero eso no quiere decir que todas las opiniones valgan lo mismo. Por cierto que una opinión verdadera, informada de alguien que estudió el asunto, tiene más valor que una opinión de alguien que nunca leyó nada, que no se ha formado y que no ha mantenido ningún tipo de contacto con otras personas que piensen distinto. Y esto es lo que es más importante, que es la parresía. La parresía es correlativo a esta libertad de expresión, el deber que me nace de mi derecho de libertad de expresión, el deber de honestidad, hasta las últimas consecuencias. ¿Hasta cuándo? Hasta las últimas consecuencias. Tengo que decir la verdad aunque me pierda la vida en ello. El ejemplo más claro, nuevamente Sócrates, que cuando fue a ser detenido por un crimen bastante dudoso, injusto incluso, pero él le dice a Critón, uno de sus amigos, que le estaba diciendo, oye, escápate, escápate. No, Critón, esas leyes son malas, pero son las leyes de mi ciudad. Las voy a obedecer. Eso es valentía. Eso es quedarse hasta el último. ¿Cuántos políticos se quedarían hasta el último hoy en día? ¿Hasta el fin del barco? Está interesante, ¿no? La pregunta. Bueno, yo creo que nos falta valentía. Es un tiempo de poca valentía en política y en humanidades. Y por eso que la parresía es importante. Lo que dice Sócrates a Critón, al final, dice, nosotros, mi querido Critón, no debemos curarnos de lo que nos diga el pueblo, sino solo de lo que dirá aquel que conoce lo justo y lo injusto. Ese juego único es la verdad. Clarito. Esto es parresía. Me quedo y me muero. Así de claro. El dramaturgo Terencio decía, veritas odium parit, la verdad pare odios. Decir verdades es incómodo, no genera enemigo. Concordando con George Orwell, ¿no? Que decía, periodismo, ¿no?, es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas, ¿no? Y ahí es donde debemos redescubrir el valor de la valentía para la democracia. El intruso nos puede sanar. ¿Cuál es el problema de Chile hoy en día? Esa es una pregunta que yo me hice. Y fíjense que los invité a esta terracita porque del otro lado del río hay un lema que quedó, yo creo, de tiempos del estallido, que dice, pero escucha, si tú no provienes de un barrio pobre de mi país, es difícil que me entiendas. Tú no sabrías nada. La vida que llevamos, mira, es sin aliento, es la locura. Esto es el viaje del otro. ¿Qué nos está faltando? Conectarnos con esta realidad. ¿Qué nos están diciendo la gente del estallido? ¿Nos escuchan? Fíjense que la pusieron del frente de la facultad donde han salido 17 presidentes de Chile. Nada es porque sí. Y otra cuestión que me pareció bien interesante es entender que nuestras sociedades hoy ya no son xenófobas propiamente tal. No hay un miedo al xenos, al extranjero, pero sí son aporofóbicas. ¿A quién le tenemos miedo? Al pobre. ¿A quién discriminamos? Al pobre. Porque si viene un alemán a Chile, lo recibimos con los brazos abiertos a ver si nos compra algo, lapislázuli, ¿no? Pero si viene alguien pobre, pobre es pobre. ¿Lo queremos? ¿No lo queremos? Y ese es el conflicto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Así como yo les dije que era importante la verdad para la democracia, también es importante para la felicidad humana. Solamente quería decirles que es importante lo que yo detecté en el libro, y esto ya lo están ratificando varios estudios en Harvard, es que para la felicidad una de las cuestiones más importantes es la calidad de las relaciones humanas que tenemos, las que hemos formado en nuestras vidas, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta que si uno lee a personas como Sándor Márai,
que hablan sobre la importancia de la valentía en el amor. Uno puede llegar a entender que la valentía en el amor y el amor para la felicidad es uno de los caminos fundamentales que debemos trazar nosotros como seres humanos pensantes para el siglo XXI. Fíjense lo que dice Sándor Márai. Me hace falta mucho valor para dejarse amar sin reservas. Un valor que es casi heroísmo. La mayoría de la gente no puede dar ni recibir amor porque es cobarde y orgullosa, porque tiene miedo al fracaso. Le da vergüenza entregarse a otra persona y más aún rendirse a ella porque teme que descubra su secreto, el triste secreto de cada ser humano, que necesita mucha ternura, que no puede vivir sin amor. ¿Pero qué es lo que vivimos hoy día? El mundo de la selfie, el amor en tiempos de Tinder, le puse en el libro, ¿no? Fíjense el testimonio de una periodista en el diario La Tercera. Volví a abrir la aplicación. Desechar, match. Salí con un chico unas 3 semanas y desapareció de un día para otro. Salí con otro un mes y no fluyó más. Le dejé de hablar a otro sin decirle por qué. No me dolía, no sentía nada. Nunca nadie volvió a marcarme. ¿De que lo pasé bien? Sí, lo pasé bien. Sin embargo, no dejo de pensar en la poca sensibilidad del asunto. Mirar y estar en un catálogo de personas, aprobar o desechar, salir con uno y tener 2 interesados esperando por si no resulta con el que te gustó. Inseguridad de saber que tal como yo, el otro sigue desechando o haciendo match por si sale algo. La rapidez y la frialdad con la que una historia no alcanza ni a comenzar y la sensación de estar teniendo cita tras cita como si se tratara de un simple concurso. ¿No? El amor en tiempos de Tinder, le puse esto. Y yo creo que para amar necesitamos ciertamente tiempo y menos selfies. Porque de hecho la selfie la tomamos nosotros mismos, ya no hay un otro mirándonos. Y la foto no está perfecta hasta que nuestra visión, riesgosamente narcisista, no la prueben todos los que nos estamos sacando la foto. No es que salgo mal, de nuevo, no es que salgo mal. Los que somos más viejos y alcanzamos a tener cámara análoga, la foto quedaba como quedaba. Y después tú te sorprendías, así, mira cómo salí. Pero ahora el narcisismo es muy serio. Y está aumentando. Y está llevando a nuestras chiquillas, sobre todo, al suicidio. Es un problema serio. Como les decía, para amar hace falta valentía, pero también ciertamente más tiempo. Y también ritos, ceremonias, le dijo Miguel. Es lo que bellamente rememora el Principito de Antoine de Saint-Exupéry. En concreto, cuando el zorro pide que lo domestiquen. Domesticar es crear lazos, y para crear lazos el zorro aconseja al Principito que venga siempre a la misma hora. Dice el zorro: si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz a las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Frente a la cultura del ghosting y lo desechable, el libro reivindica los amores valientes que permanecen en el tiempo y en el rito. Séptima cuestión. Las empresas sonrientes, ¿no? Ahora todo tiene que ser feliz. Lo que nos preocupa, decía una CEO hace poco, lo que nos preocupa son generar ambientes felices. Chuta, como esto, ¿no? Siempre te están diciendo mejore y cambie su actitud, ¿no? La resiliencia y el esfuerzo individual pueden contra todo. Impossible is nothing, ¿no? Si te despiden, lo hacen por tu propio bien. Se nota que no eras feliz en este trabajo, ¿no? Pero lo que no se nos olvida es que ser pesimista no es inútil. José Saramago, de hecho, decía: los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay, ¿no? Pero ¿qué es lo que esconde esta cultura permanentemente feliz? Yo acá les pongo un ejemplo de lo que ocurre en salud. Está una autora que tuvo cáncer. Le decían: sonríe frente al cáncer, esto es un don para que cambies tu actitud. Miren lo que dice ella:
El cáncer de mamas, ahora lo puedo decir con conocimiento de causa, no me hizo más bella, ni más fuerte, ni más femenina, ni siquiera una persona más espiritual. Lo que me dio, si es que a eso lo queremos llamar don, fue la oportunidad de encontrarme cara a cara con una fuerza ideológica y una cultura de la que hasta ahora no había sido consciente. Una fuerza que nos anima a negar la realidad, a someternos con alegría a los infortunios y a culparnos a nosotros mismos por lo que nos trae el destino. O sea, ustedes si fracasan en esta sociedad, es culpa suya. Y todos quedamos solos. Y además culpables de que nos vaya mal. Solitos, ¿no? Octava cuestión, no hay democracia sin mujeres. Yo estudié un diplomado en Género y Derechos Humanos en esta facultad, así que era bastante difícil que no sacara el tema mujeres. Pero lo hago con la suficiente autocrítica de que la voz final la tienen ellas. Por eso digo que hay que construir un sujeto mujer como alteridad, que existe solamente uno de los 3 límites que veo en el libro, es que existe un sujeto mujer como alteridad de lo masculino. Yo creo que esto es nefasto. Mientras sigamos la tendencia freudiana de que las mujeres son hombres sin pene, estamos fritos. ¿No? Entonces, esa es una de las cosas que yo empecé a ver, ¿no? Muy notablemente. Si el viaje es el otro, la pregunta que se hace en el libro es, bueno, ¿qué pasa con el viaje de las mujeres? ¿No? ¿Son libres para viajar igual que nosotros los varones? Después me cuestioné otra cosa, el matrimonio y la maternidad tradicional. Y me topé con cosas notables ahí, que ya había visto algunas en el diplomado, pero que después profundicé en lecturas de una autora española y otra colombiana que están citadas en el libro. Y un tercer límite, que lo había enunciado Miguel, es el enigma de la violación, así lo pongo. Hay 1.000 millones de mujeres abusadas sexualmente en el mundo. ¿Cuánto creen que son los hombres presos por esas violaciones? ¿1 millón en el mundo? Creo que no llegan a los 400.000. Entonces, chuta, cuando me topé con estos números dije, ¿qué pasa acá? Y después me pregunté, la pregunta incómoda, ¿y esto afectará el viaje de las mujeres? Por supuesto, porque andan desconfiadas en la noche, porque temen ir a lugares abiertos donde las puede manosear un tío en Navidad, porque el 80% de las violaciones ocurren dentro de ambientes familiares. Entonces pesan como una espada de Damocles sobre las cabezas de nuestras niñas, de nuestras jóvenes. Todas estas cosas impidiendo el viaje de ellas también. Algunas personas que ya han leído el libro me dicen, el capítulo obligatorio del libro es la otra, que de hecho es el capítulo 4 que hablo del viaje de las mujeres. Respecto a 3 palabritas que ocupo en el capítulo del duelo, solamente repensé, ¿no? Esta cosa que ya había dicho en GD, volver a hablar del obvio, y me quedé con estas 3 palabritas para que ocupemos en nuestras relaciones con los demás. La primera es el respeto, que viene de re-expectare, ¿no? Expectar, volver a mirar. Epicteto decía, cállate la mayor parte del tiempo. Yo no le hago mucho caso. Pues hay gran peligro que vomites enseguida lo que no digeriste. Quien progresa en filosofía a nadie censura, a nadie alaba, a nadie se queja, a nadie acusa, nada dice de sí como si fuera alguien o supiera algo. Con eso el 80% del Twitter se va al tacho de la basura, ¿no? Porque es puro odio y visceral, ¿no? Llego y saco, llego y saco, llego y saco. ¿Cuál es la propuesta? Antes de poner cualquier cosa en Twitter, piénsalo, medítalo. Piensa por qué lo estás poniendo. Antes de salir a opinar sobre la política o cualquier cosa, date 2 segundos, tómate tu tiempo, vuelve a mirar. Cuando ya miraste, recuérdalo, es decir, vuelve a pasarlo por el corazón, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque así como respetar es objetivar el asunto, en los términos que estoy ocupando yo acá, recordarlo es lo que lo subjetiva.
Por ejemplo, yo me pensaba, bueno, esto es un libro que se escribió a 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo me acerco con el otro cuando mi historia es distinta? Recordando que soy ser humano y pasando su sufrimiento por mi humanidad y dándome cuenta que eso no debería haber ocurrido. Pero ya teniendo esta dimensión objetiva y subjetiva, me di cuenta que había una tercera que viene de nuestra condición de homínido, con cuello, que es la consideración. Consider, astros, ¿no? Con es todo. Mirar juntos todas las estrellas. Ir más allá de lo subjetivo y lo objetivo. Volver a darnos cuenta que somos seres humanos. Y que compartimos el mismo paisaje, el mismo planeta, el mismo país para nosotros. Y por eso tenemos que recordar. Y por eso tenemos que respetarnos. Pero las palabras de ahora de la sociedad de consumo, de la economía del rigor mortis le puse, es eficiencia, maximización, tecnología, ¿no? Y el otro, maximicémoslo. A ver qué me da. A ver, ¿qué procuro? Dicen los latinos, ¿no? Yo te doy la medida que me das. Esto es respeto, engañifa. Pero resulta que la economía que padecemos, ahora la gente que por lo menos estudiamos en esta facultad, hay 7 cursos de economía en mi tiempo y ahora creo que ya vamos como en 12. Vamos para peor. Y el tema es que la economía trajo rigor, pero también trajo muerte. Lord Keynes decía, los hombres prácticos que se creen exentos de la influencia intelectual, de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de un economista difunto. Yo me topé con esto y dije, esto es. ¿No? Todo está sin discutirse, todo está dado, usted no cambie, la economía funciona, listo. No me preocupo de nada más, ni de la política, ni del ser humano, ni de los problemas que tengan las mujeres, etc. Basta con que la economía ande bien. ¿Cuál es el problema del presidente actual? Que la economía anda mal. ¿Cómo se mejora? Que la economía ande bien, listo. ¿Para qué nos preocupamos de todo lo demás? Pero yo frente a eso cito en el texto la idea de hombre resignado de Renato Garín, que dice que pese a que los bienes materiales se han multiplicado exponencialmente, pese a que vivimos más tiempo y más cómodos, igualmente vivimos con pena. Las cifras de depresión son altísimas. El Prozac es incluso más vendido que la Coca-Cola. Nuestros niños parecen ser herederos de una cultura hipocondríaca. Tenemos cifras alarmantes de violencia intrafamiliar, de suicidios, de trastornos mentales, de estrés laboral, en fin, ¿no? Todos los temas cruciales parecen estar vetados para una carta, que solamente pueden ser expresados por una casta de expertos, donde los ciudadanos se perciben como unos verdaderos don nadie, ¿no? Y se perciben a sí mismos como ignorantes respecto a su propia vida. Así las cosas, vivimos resignados. Yo lo que digo ahí es que la resignación es un signo de muerte. Uno se muere cuando deja de tener ganas de vivir, ¿no? Yo creo que nuestros jóvenes están renunciando de antes a la política o a tener una visión distinta del mundo. Esto es lo peligroso. Y además, la política es un asunto de expertos. Nadie puede opinar, ¿no? Y resulta que me topé con una historia de Galeano que llama a desconfiar de esos expertos. Miren lo que le pasó a María de las Mercedes Holmes. Dice Galeano, según escuché decir en Santo Domingo, uno de esos expertos estaba recorriendo la afuera de la ciudad cuando se detuvo ante el gallinero de doña María de las Mercedes Holmes y le preguntó, si yo le digo exactamente cuántas gallinas tiene usted, ¿me da una? Y encendió su computadora, tablet, con pantalla táctil, activó el GPS, se conectó a través de su teléfono celular 3G y con el sistema de fotos satelitales puso a contar píxeles y le dijo, usted tiene 132 gallinas. Y atrapó una. Doña María de las Mercedes no se quedó callada. Y le dijo, si yo le digo, ¿en qué trabaja usted? ¿Me devuelve la gallina? Entonces le digo, usted es un experto internacional.
Yo me di cuenta porque vino sin que nadie lo llamara, se metió en mi gallinero sin pedir permiso, me dijo algo que yo ya sabía y me cobró por eso. Entonces, frente a los expertos, el libro llama a todas las Marías de las Mercedes Holmes a activarse y a desconfiar y a tomar en la parte política que nos corresponde de dudar de lo que nos dicen los expertos, porque nosotros también podemos hacer política. La política para mí relevante es la de la parte de los sin parte. A esos son los que tenemos que empezar a escuchar, porque esos fueron los que hicieron el estallido, no los políticos profesionales. Y frente a esta sociedad, la propuesta del libro es simplemente que tenemos que vivir más serenos. En una sociedad donde nos dicen impossible is nothing, recupero un concepto que se llama la Gelassenheit de Martin Heidegger. Esta es la parte final del libro, que plantea que hay un riesgo mayor. Piensen que Heidegger escribía en los 50 esto, en plena Guerra Fría. Dice Heidegger, hay un peligro mayor a la Tercera Guerra Mundial, que la revolución de la técnica que rueda ya por la era atómica pudiera atar, hechizar, deslumbrar y cegar al hombre de modo que el pensamiento calculador quedase un día como el único en vigencia y ejercicio. La humanidad habría perdido lo más propio de ella, su naturaleza meditadora. Heidegger plantea la serenidad ante las cosas, es decir, que las cosas queden siempre en un deshacimiento de nosotros. Es dar un sí a su ineludible utilización, dando un no en cuanto les prohibimos que exclusivamente no. Nos planteen exigencias, nos deformen, nos confundan y por último nos devasten. Yo creo que esto es lo que está pasando hoy en día con los celulares. Tecnología que nuestros niños toman desde su más temprana edad y que no son capaces de decirle que no. Y ya estamos devastando a niños que no tienen habilidades sociales, que son incapaces de plantearse juegos. El otro día salía en unos colegios españoles que les costaba jugar a la pinta a los niños españoles actuales. ¿No? José Ortega y Gasset decía a principios del siglo pasado, ¿qué nos pasa? Y se respondía, que no sabemos lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa. Entonces, el libro finalmente plantea un nuevo heroísmo. Muerto Dios y el mito, el misterio del héroe ya no se representan en un tesoro escondido externo. El misterio es el mismo ser humano. Y por tratarse de un enigma tan antiguo, entendemos que ya no se podrá realizar fácilmente desde las gastadas categorías del yo. No se puede mirar atrás. Para dilucidarnos, necesitamos construir desde un tú, ya no desde el yo. Así el héroe postmitológico es el que salva a otros, no en los brillantes momentos de las grandes victorias de su tribu, sino en los silencios de su desesperación personal. El héroe que buscamos porta una nueva luz de sentido en medio de la crisis humanista, un héroe sereno que camina acompañado. Para reencontrarnos como humanidad tenemos que estar presentes y para ello necesitamos buscar ese tiempo suficiente, reactivando nuestra vida social más allá de las redes digitales y al mismo tiempo practicando una existencia más pausada, social, natural y simple. Debemos viajar con otro tiempo. No basta el cambio de actitud interna. Tenemos que salir al mundo. Necesitamos de una serenidad compartida. Hay que dudar, como decía Wolfgang Gott, del conócete a ti mismo. Porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos viajando y compartiendo la vida con los demás que nos dan la perspectiva de nosotros mismos. ¿Quién nos enseñó el lenguaje? Un otro. ¿Quién nos enseñó a amar? Un otro. Las cosas relevantes las aprendemos en comunidad. Tenemos que salir de nosotros mismos. De hecho, el mismo Goethe, uno de los principales autores de la lengua alemana, llegará a decir: quien no conoce otros idiomas no sabe nada del propio. El viaje es el otro, la otra, lo otro. Concluyendo mi presentación, como se pueden haber dado cuenta, escribir un libro es difícil en tiempos intranquilos, como los tiempos intranquilos que corren. Pero lo hago porque todavía guardo la esperanza en la humanidad y quizás habrán otras gentes que leerán esto
con otros ojos y urgencias. A ustedes presentes acá les digo, lean el libro, lean libros, sean críticos y críticas. Muchas gracias por venir y escuchar con respeto, atento recuerdo y diligente consideración con este autor. Muchas gracias. Y esos son algunos de los libros. Bien. Ahora me callo yo. Y no sé si alguien quiere preguntar cosas del libro, hacer algún comentario. El tiempo es del público ahora. Adelante. ¿Había voz? Muchas gracias, Gonzalo. Quería preguntarte por la imagen que dijiste en la tapa del libro, ¿qué representa? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la tapa del libro es una imagen cedida por un pintor que se llama Javier Otero, a quien le debo la amabilidad de haber cedido los derechos de la pintura, y desde ya sí me dijo cuenta con la imagen para la reproducción. A mí me pareció una imagen que me enamoró desde el primer día que la vi, pero curiosamente no la escogí, la escogió él. Así que coincidimos perfecto. Ojo que es una pequeña representación de la imagen. El cuadro completo está en el Instagram de Javier, que se llama Otero Gaeta. Y el cuadro es espectacular entero. Solamente ya este trozo es espectacular. Me pareció muy atingente y justamente lo que busca quizás representar en abstracto es la diversidad. A mí me queda como esta idea de que nos atraviesan lanzas también. El otro diera como esta cosa de que nos duele, pero también nos crea y nos sostiene también. Tiene hartas cosas que uno puede interpretar libremente. Ahora, yo como autor me dedico a lo que pasa después de la portada en adelante. Sí, puede ser bien interesante la imagen para empezar a imaginarse lo que viene. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Hola. Hola. Felicitaciones. Muchas gracias. Quería saber en qué momento a usted le gatilla la inquietud de generar esta suerte de empatía del uno con el otro y de generar este lazo de poder conocer la otra realidad de la otra persona. ¿En qué momento eso, por lo menos, Súper. le hace clic? Súper. Gracias por la pregunta. Yo te diría que el hecho fundamental, yo creo que a todos tenemos buena edad para haber padecido la pandemia, ahí. O sea, ahí te diste cuenta que estábamos encerrados. ¿Y qué nos pasó en la vida a muchos? Chuta, yo me puse a leer como loco para sobrevivir, digamos. Pero sí, o sea, no ver al otro. Yo me acuerdo los cumpleaños, ¿no? Esta cosa como media... que estábamos todos con una torta detrás de una cámara, qué sé yo. Entonces, el contacto con el otro, la caricia del otro, y sobre todo que ahora estamos en una era tan digital que parece tan distante todo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamentalmente la pandemia lo que me lleva como motivación inmediata, pero también en parte el estallido. También, o sea, esto de no escuchar, de que no nos estamos escuchando. O sea, el reventón social para mí es base de que no nos estamos escuchando. Eso solamente le pasa a países que no saben escuchar. Sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante. Bueno, si bien le fallaba el autor del libro porque no terminaba de leer, pero como amiga quisiera agradecer estos espacios que en el fondo yo creo que han sido parte de la generación de este libro en que nosotros nos permitimos conversar mucho y se nota mucho esta apertura a la conversación que tenemos. Porque eso los comento por invitarlos a leer el libro, porque yo soy literal la otra de la universidad del frente. Es de la Católica, por eso lo hice. Que además tiene opiniones distintas respecto de economía en cuanto a economía afecta, percepciones del mundo, en cuanto a política implica, pero es tan enriquecedor como
él desarrolla estos conceptos a través del libro, porque además se permite incluso cuestionar, si bien en su mismo relato, y así mismo con sus amigos, lo que él plantea o piensa, que creo que es un libro que en su concepción tal vez tiene ideas, que yo sé que también Gonzalo en el tiempo las va a ir actualizando permanentemente junto con nosotros, y nosotros también actualizando nuestras ideas verdes. Lo otro que también le agradezco es que considero que el libro es muy generoso, porque de hecho el viaje es el otro, y uno aprende a descubrirse a través de tanto experiencias como sujetos, individuos. Así es que es muy interesante cómo a través de la otredad, porque me parece muy graciosa la discusión respecto a este concepto, Es culpa de él. nos descubrimos, y es parte de tu viaje del que hemos podido ser parte, y del que felizmente nosotros también a través de ti hemos aprendido a descubrir. Así que gracias por ser parte de nuestro viaje y por de alguna forma u otra integrarnos en el tuyo. Gracias, Pauli. ¿Algún otro comentario? ¿Insulto? No, insultos no. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo sé. Primero, felicitarte. Gracias. Acá el profesor trató de entusiasmarnos al leer el libro, pero realmente que me entusiasmó con tu presentación. Y agradecerte, Gonzalo, que a pesar de que tenemos diferencias políticas, no hay diferencias morales. Así es. Gracias también por ser parte de ti. Muchas gracias. Sí, si preguntáramos partidos políticos acá, uy, esto sería un sin vivir. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Bien, pues. Como me decía alguien que está presente acá, bien. Muchas gracias por venir. Quedan todavía comida, por favor. Yo soy como medio gallego, entonces siempre exagero, por favor, coman entero. Así que, en fin, al vino y a la terraza y un abracito y sacar la foto.